¿Alguien que quiera compartir? ¿Qué? A ver, compartir en familia. ¿Todos tuvieron oportunidad de compartir con la familia? Levanta su mano. O con familia inmediata, por lo menos el esposo y los hijos o los papás. Alguien que no le haya pasado también. A ver. Ahí sí, a nadie se apunta. No, sí, yo enferma ese día, pero bien. Gracias a Yo Dios. a la vez feliz y un poco triste porque mi hijo no se la pasó con nosotros. Su hijo no se la pasó con usted. Pero dándole gracias siempre a Dios que todos estamos bien. Siempre algo pasa, ¿verdad? Y es para la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. Nada pasa sin que Dios lo permita. Todo pasa para el bien de los que aman a Dios. ¿Ven? Entonces, ¿por qué quiero empezar yo con eso? Porque muchas veces decimos, no, es que yo estoy bendecido, yo estoy bien, pero ¿qué es bien? Una palabra más realista es, yo estoy feliz porque tengo salud. Yo estoy, no sé, preocupado. Acaba de empezar el año, no hay trabajo, hay mucho frío, ¿ya? Los niños como que se descontrolaron ahorita en las vacaciones. Hay un montón de cosas. Pero cuando nosotros vemos la balanza, probablemente si estás aquí estás vivo, ¿verdad? A menos que andes solo en espíritu. Segundo, tienes la oportunidad de volver a la que es tu casa, tu segunda casa, que es tu comunidad. Yo no sé cuál haya sido tu Navidad, cuál haya sido tu Año Nuevo, pero Dios estuvo ahí. ¿Sabes por qué? Porque volviste. Y no todo es bueno. Entonces, ¿quieres calor otra vez de comunidad? Bienvenido. ¿Quieres seguir emprendiendo el camino al discipulado? Viviendo el discipulado? Bienvenido. Pero como algunos tal vez ya experimentaron esta Navidad, no es fácil. Entonces, ahí, en lo bonito, en lo bueno, cualquiera, ¿verdad? Díganme si no los casados. En las bonitas, para donde sea, ¿verdad? Cuando ya empiezan los trancazos emocionales, ahí es donde se pone ruda la cosa. Pero están aquí. Amén. Amén. Me imagino que la última clase no se recuerdan, ¿sí? La conclusión. ¿De qué hablaron antes? A ver. De llevar la cruz. Llevar la cruz. Y les hablaron del examen de admisión. A ver, ahora sí. Yo no sé si le hicieron esta pregunta, pero yo sé si se las voy a hacer. ¿Sí ya calificaron para entrar a la escuela del discipulado o no? Después de ver el examen de admisión. A ver, ¿quién le dio una repasadita a su libro en estas vacaciones? Ni uno. A ver, ¿de qué trataba el examen de admisión? Se seguir al maestro. ¿De seguir al maestro? Miren sus libritos, ahí está. Les voy a dar chance. Renunciar, ¿no? Queremos renunciar, estamos ya dispuestos a... Ok. Seguir al maestro. Ya están aquí. Calificación. ¿Ah? Despojarse. ¿De qué se despojaron en este tiempo? ¿Cuál fue otra que dijo usted? Renunciar como hasta nosotros mismos. Renunciar, eso. Renunciar o despojarse. ¿Ah? ¿A qué renunciaste de ti? Para dárselo a los demás. Tal vez al carácter. A mí me encanta hablar del carácter porque es que eso es donde más nos pega a la familia. Es que nunca cambias ese carácter. Y a veces tienen razón, ¿verdad? Porque es la que más cuesta. ¿Qué más? En una escuela te dicen cuántos años vas a estar ahí, pero con Dios no hay fecha. Muy bien. Entonces, una vez que se es discípulo, nunca se deja de ser discípulo. Sí entendemos eso. Porque estaba hablando yo con mi papá. El 90% de los servidores, según yo lo he visto en las comunidades, el 90% de los servidores nos olvidamos de nuestro discipulado. Te lo puedo asegurar.
sea que probablemente 9 de cada 10 que hay aquí se van a olvidar de su discipulado ya que sirve. ¿Por qué? Porque ahorita hay emoción. ¿Verdad? Hay una gana, hay un fuego de servir. Y una vez que se empieza a servir, ahí es donde tienes que aplicar todo lo que se te dijo. Cuando se te calumnie, donde se echen mentiras de ti, donde tengas que renunciar a una festividad con tu familia. Ahí es donde se va a poner difícil. Y no te estoy asustando, te estoy diciendo realista. ¿Por qué me olvidé yo de este discipulado? Porque yo también lo hice. ¿Verdad? Yo no voy a decir, se olvidaron acá, ¿verdad? Yo también lo hice. ¿Por qué te digo esto? Porque yo fallo. Y hay veces que dura mucho tiempo ese fallo. ¿Por qué? Porque me olvido de eso. Entonces, si tú quieres ser de esos que no se olvida de este discipulado, échale una leída de vez en cuando. Porque ahorita te lo aseguro, te pregunto lo que había al principio y se te va a olvidar. Entonces, la única forma es regresar ahí. Pero no solo quedarse ahí, sino que seguir. Entonces, vamos a emprender un nuevo capítulo, el capítulo 6, que es 6 relaciones del discípulo. Y dice así: el ser humano se realiza como tal en la medida de sus relaciones. ¿De sus qué? Relaciones. ¿Qué es una relación? Un diálogo uno con otro. ¿Qué más? No, ya se perdió la pasión ya en los matrimonios aquí. ¿En qué se basa una relación? A ver. En el amor, en la comprensión. La confianza. La comunicación. A eso. Especialmente eso. Te lo digo porque las personas que tienen relaciones muy distantes, ¿verdad?, de un país a otro, les cuesta porque se comunican y todo, pero no se alcanzan a ver en persona muchas veces. Entonces, ahí sí está difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vas a alcanzar a ver a la persona como es cuando está enojada en el momento. Por teléfono, cálmate mi amor, ¿verdad? Al ratito se le pasa, ¿verdad? Unas 2 horas, pero ya en la casa no se le va a pasar, ¿verdad? Entonces, estas 6 relaciones nosotros vamos a empezar a ejercerlas. ¿Cómo? Comunicándonos, conviviendo con Dios. Amén. Si tú no puedes convivir con una persona, déjame decirte que no vas a alcanzar a conocerla mucho. Pero si tú te logras comunicar efectivamente, no solo lo que tú quieras, sino comunicándote a como la persona necesita, va a funcionar. Entonces, ahorita Dios te va a decir cuáles son esas 6 relaciones que tú como discípulo necesitas tener con Él. Y vamos a seguir lo que dice, porque a mí me estaba dejando en shock lo que dice después. Dice, la forma de llevarlas define su grado de madurez. ¿Qué tan maduro eres tú? La madurez es básicamente esto: dejar las emociones y sentimientos a un lado y utilizar la razón. Según yo, en mis 15 a los 21 años, yo dije, no, yo soy un hombre bien maduro. Yo soy aquí, yo soy allá, bien soberbio. Hasta que un padre vino, ¿todo bien? Estoy en la espalda para que no las flemas. Hermano, si agarra el control y le apacha el start, porque creo que se volvió a cerrar. No, yo lo apago. ¿O usted lo apagó? Sí. Porque le estaba tirando mucho aire. Sí. Ok, está bien. Yo pensé que... Ok. Después de esta formación que nos dio este sacerdote, yo dije... Solo me queda saber que la niña está bien. A mí los niños sí me matan, ¿verdad? No, ¿qué tal tema? Y le compré el para sacarle los motitos y se me pasó como todavía prisa para
pero que pueda respirar porque no está respirando. Pero no la saque, hermana. Si quiere puede irse a la otra ya porque ya está más calientita. No se No, preocupe. necesito sacarle la flema, necesito porque no respira. Mire, necesito ir a traer la bomba para sacar. ¿Aquí déjela, no? ¿Eh? ¿La quiere llevar? No, pues está en la casa la bombita. Sí, porque no está No se pudiendo preocupe. respirar, perdón. Dásela, que no respire el fresco. Dámela bien. Que les vaya bien. No se preocupe. Que Dios les acompañe. No se preocupe. Pero si iba respirando. Sí iba respirando. Si anda gripe y Que el Dios los acompañe en su camino y que la vida esté bien. No debería de venir con la baby, usted lo vería. Así es el amor de Dios. A As- veces. Es fácil a veces opinar cuando pues, no se ha pasado cosas, ¿verdad? Entonces, que Dios los acompañe y los ayude a que lleguen con bien. Ok, después de que este sacerdote dio esta enseñanza de la madurez espiritual y emocional, yo dije, no, yo no estoy maduro emocionalmente. ¿Por qué? Porque me dejo llevar de mis emociones muchas veces. Entonces, cuando es pecado estar enojado, No, ¿sí o no? no. A ver, hay unos que se me cambian así como que... ¿Es pecado estar enojado, sí o no? No. El pecado es cuando Te quedas con él. reacciona. Sí, porque cuando estás enojado, tratas muchas indignaciones que no debes decirlas. Pero Jesús se enojó Sí. cuando estaba en el templo. Ok, bueno, vamos a responder para que no haya control. El enojo no es pecado. Lo que es pecado es qué haces cuando estás enojado. Enojarse, yo me enojo, pero ¿qué voy a decir? Sí, sí, sí. Ya llegó. Bueno, así rápidamente, quiero levanten la mano a los que les llegó un mensaje ahora de que estamos pidiendo que vamos a agregar a ofrecer un ayuno por los hermanos de crecimiento. Levántenlo de hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Ok. Los demás no les llegó. No estoy seguro o no revisaron. Ok, bueno. Ok. Se está haciendo porque el grupo ya necesita mucho de nuestro apoyo. Ustedes ya son servidores que están tomando el discipulado. Ya realmente vamos a ofrecer sacrificio. Les pedimos encarecidamente de favor porque aquel grupo hay tanta necesidad. Y créanme que ahora llegaron como unas 4 personas que nos habían dicho que ya no iban a seguir. Y para la gloria de Dios llegaron. O sea, ¿qué quiere decir eso? El sacrificio que estamos haciendo al Señor, Él nos está escuchando. Y también viene el otro retiro, ya hay fecha, dice, en abril. O sea, necesitamos unirnos lo más que podamos. Y por favor, si alguien tiene alguna pregunta, nos hace saber. Necesitamos estar incluidos todos. Sí, ¿Hay un día específico para el ayuno? Sí, lo hemos estado haciendo cada 15 días. Incluso por ustedes, desde antes, por ustedes lo hacíamos. Y ustedes son los frutos de eso. O sea, de ese sacrificio que hemos hecho. Pero ahora somos más. Y ustedes son esas personas, esos soldados, pues que vamos a trabajar, vamos a luchar. Y pues a pedirle a Dios para que mande personas necesitadas a nuestro próximo retiro. ¿Amén? Entonces, por favor, si no tiene WhatsApp unido en el grupo, háganos saber. Y si no, de hoy en 15 vamos a volver a ofrecer ese ayuno. O sea, pónganlo en su calendario, lo vamos a estar haciendo cada 15 días. Posiblemente más adelante va a ser cada 8 días. Amén. O sea que cualquiera, si tiene preguntas, nos hacen saber. Ok. ¿Cuándo va a ser la ayuno? Pues siempre es el martes. Sí, el martes. Siempre es el martes. Sí, el martes. Y la otra, con el aviso de que dimos allá, pues, es en los terrenos de la feria. No, es como retiro, pues, y está abierto para todos. Familiar, mejor dicho, si usted tiene a su esposo. ¿Cuándo es? 20 y 21, parece, es este fin de semana, ¿verdad? Sí, que O sea, pues yo le estaba diciendo domingo y lunes, pues, obviamente no, ¿verdad? Este mes, ¿verdad? De este mes. ¿Eso es retiro familiar? Es de servidores. Es abierto como a todos. O
O sea, todos los que han vivido un retiro, el seminario de vida en el Espíritu, podemos ir a vivir la experiencia. Va a haber Santa Misa y la hora santa. Los 2 días, ¿verdad? Hora santa los Ajá. 2 días. Primeramente Dios. Entonces es que 20 y 21. 20 y 21. Entonces, ¿cuántos dicen amén? Amén. ¿Va a ser gratis o la entrada? Ay, yo creo que como hay que pagar costo del Del salón, lugar. yo pienso que va a haber unos $20. Pero, pues, como digo, primero Dios, o sea, vale la pena. Y pues, y siempre, pues, hemos tenido en oración a la familia de usted, doña Aurelia, y pues, me da gusto que, como dicen, han pasado momentos difíciles, están pasando momentos difíciles, y seguimos orando. Y pues yo sé, hay mucha necesidad, la hermana Ruth también, hay que orar por ella, no está aquí, no porque no quiera, sino que está pasando un proceso de una enfermedad. Si está enfermita, hablé en la mañana. Y pues ustedes ya son servidores, pues, o sea, ya son personas de oración, de Eucaristía, vamos a unirnos por todas las necesidades. Dios las conoce, pues ya no es necesario nombrársela, Él ya sabe la necesidad. Así que Dios me los bendiga y pues no le quito más tiempo. Perfecto. Sí, entonces, hay cualquier pregunta, pues ya saben, a cualquiera de los. Ajá, sí, sí, sí. Nomás cierra lo que está Ok. Enojarse no es pecado. Lo que es pecado es qué haces cuando estás enojado. Por eso, como dice el hermano, Jesús se enojó. Y hasta cierto punto reaccionó mal. Pero él no hirió a las demás personas. Ahí es cuando se convierte en pecado. Entonces muchas veces nosotros, el primer punto va a ser consigo mismo. Esa va a ser la primera relación. Entonces, ahí es donde entra lo que él dice. No porque cuando yo me enojo yo hago esto, ¿verdad? Ese es él, ¿verdad? Hay otras personas que se enojan y no dicen una sola palabra. Y esa es su forma de defenderse porque ellos te ignoran, ¿verdad? Y a veces duele más eso, ¿verdad? Pero hay diferentes formas de cómo reaccionas al enojo, vamos a decir a los celos, un montón de cosas que no son pecados en sí, pero sino cómo reaccionas a ellos. Esa es la madurez donde yo dije, yo reacciono así cuando me pasa esto y cuando soy así. Entonces, hasta ahí entendí. Y aquí dice, la forma de llevar estas relaciones define su grado de madurez. Entonces vamos a empezar con ellas. Dice, todo discípulo, incluso se ha dicho mucho que la persona es relación, pues su destino en este mundo está más allá de la frontera de su individualidad. Cada uno es lo que es, en la medida y en la forma en que da y recibe de los demás. Todo discípulo por ser tal, tiene un determinado estilo de vida que lo vincula con los demás de una manera muy definida. Se le reconoce como verdadero discípulo de Jesús precisamente por sus 6 relaciones. ¿Cuántas? 6. Número 1, consigo mismo como persona. 2, con Dios como Padre. 3, con Jesús como Maestro. 4, con el Espíritu Santo como guía. Con los demás como hermanos, con las cosas en libertad. Se trata de un sistema de relaciones, valiosas cada una de ellas en su lugar. Ninguna se puede eliminar, pues iría en detrimento del conjunto. Estas 6 relaciones, yo fallo en una y es como una cadenita. Se cae un eslabón y se empieza a desarmar todo. Entonces es muy importante cuidar estas 6 relaciones. Y vamos a empezar con la primera, que dice así, consigo mismo como persona. Muchas veces se tiene una falsa idea del amor a sí mismo y se confunde con el egoísmo, olvidándose de que el amor a nosotros mismos es la medida para amar a nuestros hermanos. Dice en Levítico 19:18, amarás a tu prójimo, ¿cómo? Ok. Yo no puedo dar lo que no tengo. Esa es regla básica para cualquier servidor. Yo no puedo dar lo que yo no tengo.
Aquí está hablando del amor a sí mismo, pero muchas veces lo confundimos con el egocentrismo, con el yo soy el importante, soberbia. Yo soy el que importa. No está hablando de eso, de yo, sino cómo te amas tú. Hoy en día nuestros jóvenes están viviendo una etapa, o estamos viviendo una etapa de mucha autosuficiencia. Ellos piensan, y en un punto yo también lo llegué a pensar así, yo puedo hacer todo lo que a mí me dé. ¿Sí o no? Y no solo los jóvenes, también hay adultos que piensan así. Cuando yo digo, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana, es porque no tengo barreras, es porque no tengo reglas, es porque no tengo medidas. Pero una persona que actúa de esa forma tiene un vacío por dentro. A esto se refiere. Cuando tú te amas a ti mismo, tú te valoras. Amén. Entonces vamos a... Una pregunta. ¿Es algo parecido como comparar como la libertad con el libertinaje? ¿Es algo parecido? Cuando te dan libertad y llegas a un cierto punto de lo que puedes hacer, y el libertinaje cuando ya te, como dice, ¿verdad? Más o menos, nomás que ahí estamos hablando de tomar acción en las decisiones, lo que usted está mencionando, y esto es más interno. ¿Cuánto te amas tú? Vamos a empezar con algunos ejemplos, de ustedes se le vienen algunos más. Me dice, por ejemplo, un muchacho, joven, adulto, esposo, que ha perdido a su padre, o ha perdido a su madre, o una mujer, como ustedes lo quieran ver, que ha perdido a su madre o ha perdido a su padre, y hubo en un momento determinado de su vida que esa persona dijo, yo no te quiero ver vivo, o desearía que estuvieras muerto, y se murió. Entonces esa persona sigue cargando con una culpa durante toda su vida. ¿Y qué va a salir de esa persona? Odio. Odio, culpa, enojo, porque nunca logró perdonarse. A eso se refiere. Si tú no te puedes perdonar de tu pasado, ¿quién lo va a hacer? Dios ya lo hizo, a él ni siquiera lo mencionas. Dios ya te perdonó por lo que tú hiciste, cualquier cosa que tú hayas hecho. Pero ya te perdonaste tú. Son 3 facetas o 3 tipos de perdón que hay. Primero, yo te perdono, o sea, perdonar a los demás. Perdóname tú a mí, que esa es la que a veces nos cuesta. Perdóname por lo que te hice. Pedir perdón. Y la tercera, perdonarse a sí mismo. Y esta tercera es la que más cuesta. Créeme. Yo lo viví en carne propia. Una persona que abandona el matrimonio, por decirlo así, va a sufrir la pareja, créeme. Va a sufrir. Pero esa persona que se fue, cuando analiza lo que hizo, va a sufrir 3 veces más. Porque cuesta mucho más perdonarse lo que uno hizo. Ese es solo un ejemplo. Imagínate un joven o vamos a decir un hombre, ¿verdad?, que se masturba. Ese hombre no se ama. ¿Y por qué? Porque es un templo. Y cuando hay masturbación, te estás dando placer a ti mismo. Y no nos hicimos, Dios no nos hizo con ese fin de darnos placer a nosotros mismos. Voy un poquito más elevado, pornografía, y ahora ya está sucediendo mucho. Yo no estoy diciendo de que alguien aquí está pasando eso, pero si alguien, aquí Dios te está diciendo, ama. La pornografía hace muchísimo daño a tu mentalidad. Ya no ves las cosas como tienen que ser. La intimidad en un matrimonio es lo más hermoso y lo más grandioso que Dios nos ha dejado a los que tienen la vocación del matrimonio. ¿Sí me explico?
La pornografía es completamente depravancia de la intimidad, de la sexualidad. Ese es otro ejemplo. Pero ¿qué tal con una madre que sabe que no fue buena madre y no trató bien a sus hijos? Y como hay orgullo dentro de ella, no alcanza a pedir perdón. Esa madre va a estar frustrada toda su vida, viendo cómo sus hijos se portan mal, viendo cómo cayó en drogas, como esto, como lo otro, y nunca se alcanzó a perdonar a ella misma. Eso es lo que está diciendo. Si tú no tienes una relación con Jesús, amándote a ti mismo, entonces vas a sufrir mucho y vas a hacer sufrir más. Entonces, esta es la pregunta que yo te hago. ¿Cuánto te amas tú? Cuando tú te ves en un espejo, ¿qué ves? Porque muchas veces, normalmente lo ponemos así, ¿verdad? La mujer se mira en el espejo y dice, ay, ya me salió el espinilla, ay, qué pena, ay, que la arruguita, ¿verdad? A todos les buscan efecto, ¿verdad? Y más cuando andan en días de que andan así, ahí para el espejo agarran, ¿verdad? Y empiezan que, ay, que hay, que hay. Y normalmente los hombres se miran en el espejo y con aquella gran panza, ¿verdad? Pero dicen, ah, qué chulada de hombre, ¿verdad? ¿Sí será cierto? Así es, escuchado yo. Y mi papá me lo dice, no, bien chulo, ¿verdad? Y yo digo, ok, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando hoy en día? Que tanto hombres como mujeres ya no se sienten suficientes. ¿Cuándo fue la última vez que a tu esposo tú le diste las gracias por ser trabajador? Por ser líder de familia. ¿Cuándo fue la última vez que a tu esposa le diste las gracias por cuidarte? No es algo fácil. Pero créeme, un hombre no te lo va a decir. A ti como esposa no te lo va a decir. A ti como hijo no te va a decir, es que ustedes no agradecen. A veces sí, ¿verdad? Pero ellos simplemente dicen eso por decirlo. Pero dentro de ellos están cargando un vacío de que trabajan, a veces debajo del sol, a veces largas horas, a veces esto, lo otro. Y cuando llegan a casa, puras quejas, gritos, golpes, de que mi hijo hizo esto, que mi hija hizo esto, que la esposa peleando, que... ¿Cuánto te amas tú para dar a los demás? Si tú no te alcanzas a amar en un nivel del que Dios quiere, no vas a poder dar a los demás. A eso se está refiriendo esta primera parte. Si tú como hombre no eres capaz de agradecerle a tu esposa o a tus hijos, fíjense que me daba cuenta yo, una vez mi hermano se desahogó con mi papá. Estábamos, me recuerdo yo, medio peleando, que él nos estaba diciendo que por qué ya no íbamos a la iglesia. Y nosotros con mi hermano, es que fíjate que uno de hijo es tremendo, ¿eh? A los hijos no los provoques. Me recuerdo que mi papá empezó a ser diferente, llegamos, al menos llegué yo y al mes ya no era como aquella emoción de papá, que aquí está mi hijo, ¿verdad? Y cambió. Ya no era yo tan importante para él, etcétera, etcétera. Y nos empezamos a dar cuenta con mi hermano, entonces dijimos, ya no era San Juditas, que era el grupo de oración donde iba. Y dijo mi hermano, pues yo tampoco. Y no, como al mes mi papá llegó y lo dijo. Y le dijimos que ya no íbamos a ir. Y a él, si algo le dolía, era que nosotros le dijimos que no queríamos saber nada de Dios. Entonces nosotros sabemos como hijos qué les duele a ustedes papás. Entonces, cuidado. Y entonces, conforme fue pasando el tiempo, él nos fue haciendo un lado. Si ustedes no quieren lo mío, yo tampoco me meto con ustedes. Entonces hubo una desconexión. Llegó el punto en el que me recuerdo bien, mi hermano le dijo, estábamos peleando y mi hermano estaba enojado, pero entre enojado y sentido, y le aventó estas palabras que a mí a veces que me recuerdo me hace llorar, porque le dijo, porque tú nunca te has sentido orgulloso de mí.
Mi hermano era el más trabajador, mucho más trabajador que yo. Emprendió su negocio de jardinería, era independiente, buen muchacho sin vicios. Pero como no iba a la iglesia, mi papá lo había hecho un lado. Y ese día a bañar se va mi hermano y se lo dijo. Y mi papá solo agachó la cara, mi hermano se metió a bañar y mi papá se salió para afuera. Y yo me quedé pensando y dije, cuánto dolor de parte de mi hermano, que nunca ha escuchado esas palabras de parte de mi papá. Estoy orgulloso de ti. Muchos sufrimos nosotros también los jóvenes, a los que están aquí. Deseamos muchas veces que papá diga, aunque seamos el peor hijo, ¿verdad? Pero mi hijo, estoy orgulloso de ti, le estás echando ganas. No eres lo más maravilloso, pero estás ahí. ¿Cuándo fue la última vez que felicitaste a sus hijos? Esos hijos probablemente tienen un vacío de que sus papás no se sienten orgullosos. Y así puedo irte dando las listas de los vacíos que tenemos como personas, como hijos de Dios. Y eso es lo que Dios nos está llamando. ¿Qué vacíos tienes tú? ¿De qué necesitas sanar tú? Y ahorita se pone un poquito más Interesante. profundo la cosa. Dice, de este modo existe la exigencia de amarse, servirse y respetarse así como merece un hijo de Dios y hermano de Jesucristo. Vuelvo a leer. De este modo existe la exigencia. ¿La qué? Exigencia. Dios te está diciendo que tienes que ser exigente con eso. De amarme, léalo conmigo. De amarme, de servirme y respetarme a mí mismo, como merece un hijo de Dios y hermano de Jesucristo. Si yo no me alcanzo a ver como los ojos de Dios me ven, que soy hijo de Dios, la sigo regando y la sigo regando. Porque tú eres un hijo de Dios. Jesús pagó con sangre para que tú pudieras ser un elegido. Hay un montón de versículos que me gustan, pero el que más, uno de los 3 que más me gusta, que casi siempre lo pongo de pulseras o lo que sea, es Juan 1:12. Dice, y los que le recibieron, les dio la potestad, o sea, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Si tú estás aquí es porque tú aceptaste a Cristo Jesús. Y cuando tú lo aceptaste, tú dijiste, yo tengo la autoridad, yo tengo el privilegio de llamarme a mí mismo hijo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿te comportas como uno? Sigo leyendo. El problema más grande para amar a los otros no son ellos, escucha bien, no son ellos, sino nosotros mismos, pues generalmente repelemos en ellos en lo que no aceptamos en nosotros mismos. No amamos en los demás lo que rechazamos en nosotros mismos. Se trata de tener clara conciencia de nuestro valor como personas, con posibilidad de amar y con la dignidad suficiente para ser amados. Mi papá, nosotros es que tenemos casi el mismo carácter y los mismos tipos de personalidad chocan, y ustedes lo saben. Ellos no se miran, Por allá había otra mirada. Y yo a veces no podía entender y me enojaba cuando mi papá era impaciente. Haz esto, ¿qué? Y a mí me subía la sangre hasta aquí, ¿verdad? Y después un día me di cuenta que manejando, él, no hombre, el que se enojaba y era impaciente era yo. Y cuando leí cuando me dieron a mí esta parte del discipulado, dije, espérate. O sea que a mí no me gusta la impaciencia de mi papá porque yo soy impaciente. Muchas veces no te va a gustar, y eso se los puedo asegurar. A veces el hijo que más se parece a ti es con el que más le batallas, porque miras en él
a ti, pero más chiquito. O sea, miras todos tus defectos, como dice ella. Y dices, "Ay, que no me gusta que este niño sea así". Y ponte a pensar y vas a ver, sí, yo también era así. Y créeme, está mal. Porque si yo cambio eso, por ejemplo, mi impaciencia, entonces ya puedo tener más paciencia con mi papá. Pero no me gusta su impaciencia porque yo soy impaciente. Ahora, ¿qué cosas tiene tu esposo, tu esposa, tu novia, tu novio, tu hermano, que tú también tienes y no te gusta? Para que él cambie, empieza tú primero. Si no, no vas a llegar a ningún lado. Termina diciendo ahí, dice, se trata de tener clara conciencia de nuestro valor como personas, con posibilidad de amar y con la dignidad suficiente para ser amados. Ahora la pregunta es, ¿te sientes tú con la suficiente dignidad de que te amen? ¿Te sientes tú con la suficiente dignidad de que te amen como Jesús te ama? O sea, tú dices, ¿sabes qué? A mí, yo sí me merezco ser amado. Porque muchas veces nos pisotean, nos humillan y decimos, no, es que es un sufrimiento para la gloria de Dios. Aquí nos está diciendo, hay un límite. Tú, y ahorita sigue diciendo, no lo dejo con suspenso, dice, la personalidad radica en la individualidad, no en individualismo, que nos hace irrepetibles e insustituibles en la historia. Este valor exige tener conciencia de que las organizaciones, los gobiernos, sistemas económicos, comercio, asociaciones y todo tipo de ley están al servicio de la persona y no al revés. Muchas veces miramos los servicios económicos, el gobierno y nosotros sirviéndole a ellos. ¿Quién paga taxes? ¿Quién los evade? Y muchas veces lo vemos de que nosotros somos los que servimos y al contrario tiene que ser. Por eso el sistema está como está, porque nosotros queremos cambiar el gobierno, ¿verdad? Cambiar el presidente, que no sea así, pero no podemos cambiar ni nosotros, ni el matrimonio, ni los hijos, ni el carácter. Entonces, dice aquí, esto está a servicio para ti, aprovecha. Estaba yo algunos estuvieron en las formaciones eucarísticas y mencionaban, todo lo que está en nuestra bendita iglesia es para ti. No digas es para nosotros, no, es para ti, agárratelo tú. ¿La confesión para quién es? Para el Padre. No, el Padre, pobrecito, dice. ¿Saben ustedes que en las confesiones hay más liberaciones que en todos los grupos de oraciones juntos? Que es una liberación que hay. Pero muchas veces no le damos el valor a la confesión. ¿Por qué? Porque no entendemos que es para mí. La confesión está ahí para mí. La Eucaristía está ahí para quién. La misa está ahí para quién. Para que yo pueda acercarme más a Dios. Y no logramos entender que es para mí. Dice así. El maestro así lo estableció cuando afirmó categóricamente: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Palabra de Dios. La persona está por encima de las leyes, o mejor dicho, las leyes, tradiciones o costumbres solo se validan en vista del bien de la persona y la comunidad. Hoy miramos las leyes y todo eso y decimos, no, eso no me ayuda a mí. Pero ¿por qué hemos dejado que el gobierno llegue hasta ese poder? Cuando nosotros entendemos nuestra misión como hijos de Dios, eso no debería estar pasando. Yo no le estoy llamando, vamos a protestar, ¿verdad? Sino que nos demos cuenta. Estas cosas están pasando porque, como dice el hermano, no oramos. Ya nos cansamos. El discípulo de Jesús se valora como persona que ha costado el precio de la sangre del Hijo de Dios. Por eso se respeta y se da a respetar, tanto por los demás como por las instituciones. No se doblega ante los poderosos, ni se acompleja frente a los ricos de este mundo. Mi familia, de parte de mi mamá, siempre me enseñó, date a respetar. Pero su date a respetar de ellos significa andar con una pistola aquí,
tener dinero y básicamente andar en cosas que no son. Entonces, yo me gano el respeto a la fuerza, así me enseñaron. Si alguien te hace algo, mijo, dinos, nos lo vamos a quebrar, así me decían. Así sicario. Hicieron mató. Yo, en cambio, le dije, como que no, ¿verdad? Una vez me peleó con un muchacho y a esa edad sí dije, le voy a decir a mi tío, ¿verdad? Le voy a decir a mi tío. Pero después dije, no. Y sin embargo, me he logrado ganar el respeto de muchas personas, no por presumir, sino pues con el simple hecho de ser como yo soy. Cuando tú eres tú mismo y no aparentas ser otra persona, te vas ganando el respeto de mucha gente. Sin necesidad de violencia, de gritos, ni nada. Simplemente por ser tú. A eso te llamo hoy, ser tú mismo. No se considera menos que nadie, pero tampoco más que ninguno. Fíjate. Pues todos los seres humanos gozan de la misma dignidad. Sabe que el color de la piel, la estatura o las condiciones económicas o sociales son accidentales y que cada persona es valiosa en sí, pues ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios. Cuanto valora Jesús a la persona está claramente expuesto en el pasaje de Lucas 6:11. Mi hermana dice, ¿por qué nací pobre? ¿Por qué no nací en una familia rica? ¿Verdad? ¿Cuántos no habrán pensado así ya? Pero Dios quiso que nacieras en la familia, tal vez pobrecita donde te mandó, y tú has salido adelante. Dios ahí te quiso. Y Dios así te quiere. Si tú te ves, yo le batallé un montón para aceptarme así físicamente. Yo mi estatura decía, no, yo soy muy chaparro, que yo soy muy chaparro y que no sé qué. Mis inseguridades provenían de ahí. Yo digo, no me duele decir esto porque yo ya sané de eso, ¿verdad? Entonces cuando uno ya sana ya es abierto a decir, ahora hasta me río, ¿verdad? De las cosas que hice. Pero cuando no te aceptas a ti mismo físicamente, entonces vas a algunos comentarios que te hagan físicamente, te van a doler y no tendría por qué ser así. Cualquiera que te diga lo que sea físicamente, Dios así te hizo. Y si eres esposa, ya tuviste hijos, ya qué, ¿verdad? Lo que importa es aquí. Pero también valórate físicamente, ¿ven? No vamos a leer el pasaje, voy a seguir. Dice, el verdadero discípulo de Jesús no se menosprecia. Fíjate bien, el verdadero discípulo de Jesús no se menosprecia, o sea, no se hace sentir menos. Se ama tanto que es capaz de negarse a servir a otros cuando esto exige renunciar a algo que le es debido. Escucha bien. Una noche había 10 vírgenes que estaban esperando al esposo. A 5 de ellas se les acabó el aceite y el fuego de sus lámparas comenzó a extinguirse. Entonces pidieron a las otras que compartieran el suyo. Pero estas, ¿qué hicieron? A ver. Le dijeron, ahí te está enseñando. ¿Por qué? Dice, estas no convinieron porque eso conllevaba que sus lámparas se apagarían también. Cuando se nos pide algo que implica perder la luz de Dios, no tenemos por qué darlo, sino al contrario, el evangelio se vive negándose a entregar el aceite puro del Espíritu. Cuando a ti te piden hacer algo que va en contra de tu voluntad, 1, y 2, que sabes que va a ofender a Dios, muchas veces nosotros decimos, ¿el que obedece qué? No se equivoca. El que obedece No se equivoca. pero a veces está mal dicho. Porque en la Segunda Guerra Mundial, Hitler, ¿verdad?, ordenó a muchos oficiales que mataran judíos. ¿Estaba bien? ¿Obedecieron? Sí. Entonces el que obedece sí se equivoca. Cuando esto va en contra de la ley de Dios. Tú tienes que saber que tú eres un hijo de Dios y cuando cruzas esa línea y pierdes esa dignidad, tú puedes decir no. Cuando pierdes y dices, no, está bien, porque estoy obedeciendo, agárralo. Porque como discípulo no vas a poder seguir. Segundo punto. ¿Hay alguna duda?
con el Pero entonces plan de cuando la iglesia hizo el mandato de darnos la hostia en la mano y nosotros no lo aceptamos, aunque no esté bien, correctamente lo que están haciendo, igual aplica. Es un tema muy delicado. Muy fuerte. Y dos, pienso de que debido al proceso que se estaba llevando de la pandemia, Pues sí, pero ahora todavía lo siguen haciendo. ahí es diferente. Antes era mandato, ahora es si quieres. Entonces, ahora la pregunta es, si tienes la opción de saber que Jesús Eucaristía, Jesús vivo, puede llegar directamente a ti a través de ingerirlo por la boca, y tú prefieres en la mano donde quizás van a quedar partículas, y muchas veces ¿qué hacemos? Y podría caer una partícula de Dios. ¿Por qué no simplemente recibirlo en la boca? Ahora sí ya cambia. Antes era una exigencia por el proceso por la situación. Pero cuando la iglesia dijo, ya en la boca, mi papá me dijo, ¿tú vas a comulgar en la boca o en la mano? Y dije yo, voy a comulgar en la boca. Si ya abrieron, ya dieron permiso, nomás del primer día que ellos dieron permiso, y yo, vámonos. Incluso a veces me ponía rebelde y comulgaba en la boca, aunque tenía que ser en la mano, y ya iba el padre a limpiarse. Pues sí, pero ¿qué bien no aplica? ¿Dónde está tu fe? Más sobre los que están dirigiendo nuestra espiritualidad y nuestra guianza hacia Dios. Si había la opción, porque aquí en nuestra parroquia hubo la opción de que si ellos dijeron, por favor, es recomendable que comulguen en la mano. Solo eso fue lo que dijeron. Y yo miraba que algunos venían y comulgaban en la boca. Y el padre no les podía decir que no porque es un derecho. Canónico. Sí, es derecho canónico. Entonces, se lo daba y el padre lo que tenía que hacer era. Pero muchos padres se enojaron. Sí. ¿Por qué? Y aquí es donde entra un poquito, en ese momento de la pandemia, donde entra un poquito la controversia, porque si lograba probarse, ¿verdad?, que venían los de sanidad y todos y vieran que estas cosas sucedían, y en la parroquia se empezaba a propagar el virus otra vez, entonces a la misma parroquia la podían empezar ataques en contra de ella. Entonces ahí es donde se aplica la prudencia, ¿sí? Yo no vengo a decir eso está bien o eso está mal, ¿verdad? Porque al final de cuentas el Papa Francisco lo aprobó. Él no es perfecto, ¿verdad?, pero tenemos no la creencia, sino el derecho de él de que es infalible. Esto quiere decir que él no se equivoca. Pero han habido papas que sí se equivocaron. Por ejemplo, el que ordenó ¿Concilio? ¿El concilio? no, la época negra de nuestra iglesia, ¿cómo se llama? La Inquisición. La Inquisición. La Inquisición. Ese padre no es santo, ese papa no es santo. Ustedes ven el linaje de los papas, todos son beatos, venerables, o sea, antes de ser santos, y muchos son santos, como San Juan Pablo II. Este papa que ordenó la Inquisición no es santo, y no está canonizado, no está beatificado. ¿Por qué? Porque de una mala orden. Hoy el papa, en nuestro momento, nosotros seguimos pensando y tenemos que pensar que es infalible, o sea, que no se equivoca. Pero solo lo va a definir en el futuro, el tiempo. ¿Cuáles fueron? Ahorita hay mucha controversia por la bendición a las parejas del mismo sexo. Personalmente a mí no me gusta, porque se está viendo una puertecita bien chiquita para algo más. En Alemania ya están peleando que si se aprobó la bendición a parejas homosexuales, se tiene que aprobar el sacramento homosexual, y tarde o temprano va a haber un cisma, primeramente Dios que no, donde la iglesia alemana se va a separar de la iglesia católica otra vez. ¿Por qué? Porque lo están exigiendo. Estas cosas no vienen de Dios. Este es un tema muy delicado, ¿verdad? Porque se hizo esto por salubridad, ¿verdad? De no contagiar a más personas, ¿verdad? O sea, pero también está el dicho, dice, ayúdate que yo te ayudaré. Está una persona
su lancha se le hundió en el mar. Dice, Dios, ven y sálvame. Le mandaron una lancha. No, dice, Dios me tiene que salvar. Le mandan un barco, no, él quería que Dios llegara, ¿verdad? Entonces llega allá, dice, Dios, ¿por qué no me salvaste? Te mandé todas las ayudas. O sea, es lo mismo, o sea, vamos a agarrar lo que nos dicen, respetar eso, ¿verdad? Porque digo, como dice el padre Luis Toro, dice, muchos sacerdotes no querían ir ni a confesar. ¿Por qué? Porque se podían infectar. Entonces decía, ¿dónde está tu fe? Ahí ya estamos hablando un poco más crítico. Desde el punto que yo lo veo, ¿verdad? Es para terminar este segmento. Hubieron personas que ni siquiera iban a la misa porque tenían que comulgar en la mano. Si tú me dices, vas a ir a misa y vas a comulgar en la mano, porque es lo único que hay. O si no, mejor no voy a misa, yo prefiero ir. Y hubieron personas que pensaron diferente, que no iban ni a misa porque tenían que comulgar en la mano. Yo personalmente, esto es personal, no lo dice la iglesia, no lo dice nada. Personalmente no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque te vas a negar a consumir a Jesús en la mano y probablemente te vas a morir. ¿Qué cuentas vas a entregar? Y probablemente, tal vez los que comulgan la mano van a tener algún juicio o algo. Es que, por eso es personalmente, yo elijo sí comulgar la mano. Pero yo voy a entregar cuentas de eso. Ahí el que sabe si está bien o está mal, es Dios. Pero si hay posibilidad de que tú consumas, porque no estamos hablando de cualquier cosa. O sea, tú quitas la Eucaristía dentro de la Iglesia Católica y cualquier iglesia puede ser mejor para ella. Seamos sinceros. Y muchos piensan así. Yo no me salgo de la iglesia porque ahí está Cristo Jesús vivo. Otras iglesias podrán tener bonito esto, lo, pero no tienen a Jesús Eucaristía. Yo no me salgo. Pero muchas personas no entienden o no logran comprender en la humanidad, porque eso no se comprende en la humanidad, que Cristo está presente ahí y se salva. Entonces, si es lo que tenemos más preciado, cuídalo. Si tienes oportunidad de comulgar en la mano o en la boca, preferible en la boca. Mi punto de vista. Personalmente, pero ya no voy a seguir el tema porque no me tengo. Puedo dar mi opinión. A mí, gracias a Dios, mi Señor me hizo llamado en esta época del COVID, ¿verdad? Entonces yo lo recibí en la mano, ¿verdad? Pero se terminó eso, ahora directo a la boca. Es lo mismo y algunas veces me puse rebelde y dije yo voy a comulgar en la boca, aunque digan que es en la mano. Pero la misma conciencia me decía, ¿por qué? Pero esa es mi opinión personal. Si ya vienes y te dicen, tienes que apoyar dentro de la iglesia, que haya unión homosexual dentro de la iglesia, y que, digamos, el Papa lo exige, ¿verdad? Yo personalmente, yo digo, no, eso ahí sí ya pasamos, no brincamos la barra. Y no está pasando eso, ¿verdad? Solo aclaro por si alguien no está pasando eso, pero si pasara, yo sí digo, ahí sí ya cruzamos la barra. Pero mientras tanto, no hay nada que hacer si estás con Dios. Vienen muchas pruebas para nuestra iglesia, sí. Pero solo vamos a estar los que verdaderamente queremos. ¿Ven? Amén. Segundo, no digo si quedó claro o no quedó claro, porque este tema es un... B, con Dios como Padre. Los judíos se relacionaban con Dios de una manera tan respetuosa que llegaban a la frontera del temor. A la frontera del temor. Para ellos, Yahvé era tan santo que no tenía nada que ver con los pecadores de este mundo. Por esto,
La religión judía estaba sellada por los ritos de purificación a los que constantemente se tenía que recurrir para merecer a estar limpio en la presencia de Dios. Todos los días y todo el día se lavaba. Lo voy a leer casi todo porque es un poquito. Recuerdo que mi papá nos dijo: lo voy a leer bastante y eso voy a terminar dando una explicación. Todo el día se lavaban y purificaban por miedo a ser encontrados impuros frente a la tremenda santidad de Dios. Nadie se atrevía a ingresar al santo de los santos, el Ejal, donde Dios residía. Era imposible llevar alguna relación de familiaridad o confianza con el Dios de los ejércitos. Incluso el nombre divino era tan sagrado que ni siquiera se atrevían a pronunciarlo, sino que siempre se servían de circunloquios o sinónimos para referirse a él. En estas circunstancias apareció Jesús, atreviéndose a llamar a Dios con la expresión con la que un niño se dirige a su padre: Abba, papá. Esto sonó a provocación y falta de respeto, o era la absoluta confianza en Dios, o la herejía más grande que hubiera surgido en la religión de Israel. Básicamente, explicando esto, los judíos ellos le decían el Eterno, le decían el gran Dios, nunca Papá Dios, o nunca Yahvé. Para ellos era casi pecado decir estas palabras. Y viene Jesús bien nice, bien chévere, ¿verdad? Y dice: Abba, era mi papá. Cuando él menciona estas palabras, los judíos se lo querían comer vivo porque era tan sagrado el nombre y todavía viene y le dice papá. Entonces, a lo que nos está invitando aquí es a tener una relación con Dios Padre. Yo no voy a leer, solo voy a leer. Si les parece, ¿verdad? ¿Qué relación tienes tú con Papá Dios? ¿Cuánto le oras? Porque oramos con Jesús, oramos ven Espíritu Santo, pero con Papá Dios, ¿cuánto? Me parecía interesante un video del padre Coelho, donde hacía un experimento, hacía una dinámica con unos jóvenes en España y decía: cierren sus ojos, no lo voy a decir que cierren. Los jóvenes cerraron sus ojos y dijo: en este momento quiero que imaginen a Papá Dios. Y fue 30 segundos, un minuto, y empezó a orar en lenguas. Él es exorcista. Y de repente paró y dijo: abran los ojos. Y todos se suspenden. Y dice: ¿hay algunos de ustedes que estaban soñando a Papá Dios o estaban imaginando a Papá Dios jugando básquet? Y yo cuando escuché eso dije: no, friegue, eso es casi herejía también. Como Papá Dios, lo más preciado que tiene, jugando con ellos, ¿verdad? Y dijo algo bien interesante: la relación que tú tienes con Papá Dios surge de la relación que tú tuviste con tu Padre aquí en la tierra. Y dije: oh, ok. La relación que tienes con Mamita María es la relación que tú tuviste con tu mamá en la tierra, o que tienes con María. Ahí empecé a entender unas cosas muy profundas yo. Porque yo no le oraba a Papá Dios. O sea, yo soy Jesús, Espíritu Santo, Jesús, Espíritu Santo, Jesús. Nunca Papá Dios, no me sentía como. Pues eso es lo más grande que hay, ¿verdad? Junto con Jesús y el Espíritu Santo. Pero Jesús fue humano como él, mejor le oro a Jesús, y es que lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, ¿verdad? O sea, Jesús está diciendo, lo que le pidan a mi Padre, o sea, que también tenemos derecho a hablar con él, con nuestro Padre Dios. Pero ¿por qué no lo hacemos? Esa es una de las respuestas. Si no tuviste una buena relación con tu papá aquí en la tierra, es difícil tener una relación con el Dios del cielo. Yo lo entendí porque yo me equivocaba, pecaba mortalmente, y yo lo que sentía era un gran miedo. Dios no me va a perdonar, Dios me va a regañar, Dios me va a pegar. ¿Por qué? Porque así era mi papá cuando yo estaba chiquito. Entonces, el fallarle a Dios no era temor, era un miedo.
Y que yo no quería ir a confesarme, yo no quería ni orarle a Dios porque ¿cómo? ¿Por qué? Porque mi papá cuando me equivocaba, me castigaba o me decía eso. Y yo no estoy diciendo no castiguen, no, no. Esa es básicamente la relación que tú tienes con papá Dios. Desde entonces yo empecé a cambiar mi mentalidad. Yo no sé si aquí todos tienen sus papás vivos, pero los que no, los que sí y los que no, ¿qué tipo de relación tienen o tuvieron con su papá? Si fue un papá golpeador, probablemente piensan de que un temor, miedo hacia papá Dios, porque su papá pasó. Yo en este mes de diciembre me consagré a San José, papá terrenal de Jesús. Muy recomendable. Si tú no tuviste un papá perfecto que no lo tuvo, empieza una consagración a él. Porque vas a entender muchos. Bueno, aquí ya terminamos. Ok. Yo logré entender muchas cosas. Jesús no fue papá. ¿Quién fue el papá de Jesús? José. San José. En esa consagración yo empecé a entender muchas cosas. Y también con papá Dios. ¿Quieres tener una buena relación con papá Dios y tienes aún tu papá vivo? Arregla las cosas. Yo no sé qué sea. Muchas veces decimos, ¿cómo yo le voy a decir a mi papá o a mi mamá? Yo te perdono por todo lo que hiciste, es tonto, es raro, es no sé. Y el que se libera eres tú. El papá va a decir, la mamá va a decir, pero eres tú el que se libera de todo eso. Si ya no lo tienes, suelta. Muchos viven en el pasado, lo que estábamos hablando, de que si hubiera sido así, si hubiera hecho eso, no lo hiciste. Ya déjalo y déjalo descansar a ese papá o a esa mamá que tienes en el cielo. ¿Por qué? Porque vas a seguirte culpando. Y no va, si era tu papá, si tuviste un papá y ya no lo tienes, si no arreglaste las cosas con él y no lo dejas descansar y no lo dejas ir, va a ser difícil que tú tengas una relación buena con papá Dios. Te lo digo personalmente. Yo arreglé muchas cosas con mi papá. Y desde entonces todo eso empezó a cambiar. Si tú eres un papá, grábate bien esto. Conforme tú eres con tus hijos, así ellos se crían con Dios. Tú eres un papá que golpea, que grita, que esto y lo otro. Esos hijos así van a pensar que es Dios. Por eso hay muchos que se meten en drogas, eso. Y que dicen, yo a la iglesia no voy porque Dios ya no me perdona. ¿Por qué? Porque tú tampoco lo hiciste. Como papá, como mamá. Ese es los puntos de hoy. Lo pueden leer en sus casas. Yo voy a decir de que ya terminé el punto, porque ese es básicamente el punto. Tener la confianza con papá Dios. Él no es alguien externo a ti. Es tu Padre en el cielo. El omnipotente Dios. El Dios viviente. Pero que te está esperando muchas veces que tú le ores, que tú le hables. Pero si puedes arreglar las cosas con tu papá aquí, hazlo. Nada te cuesta. Bueno, te cuesta un montón. Pero es únicamente Dios quien lo puede hacer. ¿Amén? Amén. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Yo mi encuentro que yo tuve, yo lo tuve directo con Dios, con Padre Llano. Fueron mis oraciones de cuando yo viví mi retiro y el encuentro fue con él. Es un privilegio que no todos tenemos. Gloria a Dios. Hay una hermana en Shafter que en un retiro de iniciación tuvo un encuentro con Jesús transfigurado. Tú vives una cosa de esas y ya, yo pienso que ya no hay como te desligues de un grupo de oración de la iglesia. Son privilegios que... Entonces,
Pasamos allá, por favor.